Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, que podemos reunirnos alrededor de la mesa que tú has preparado para alimentar nuestra vida espiritual, para nutrir nuestra alma, Señor, a fin de que podamos crecer, madurar y dar esos frutos abundantes que tú esperas de cada uno de nosotros. Oramos dándote gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que nos ubica en el lugar correcto, tu palabra que marca el rumbo de nuestra vida, que trae dirección y sabiduría. Oramos, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda cumplir el propósito para la cual tú la envías a nuestra vida, Señor. Que al meditar en esta mañana en tu palabra, Señor, sea como ese alimento que nutre, fortalece y también sea, Señor, como esa guía que nos guía y nos alumbra en el camino para saber qué dirección y en qué dirección avanzar y, Señor, de esa manera organizar nuestra vida para caminar en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermano aquí en esta mañana, cada hermana, Señor. Abre nuestro entendimiento a fin de que podamos entender, comprender, captar el espíritu de tu palabra para nuestra vida, Señor. Gracias, porque yo sé que tú harás mucho más de lo que pedimos y entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago, fíjese qué texto, dice que nos alegremos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Quién se alegra en las pruebas? Parece que no sea motivo de gozo. Pero Santiago, un hombre maduro, un apóstol del Señor, un hombre espiritual, un hombre que ya tiene una trayectoria, que ha crecido, que es maduro en las cosas del Espíritu, él, sin embargo, ve las pruebas como una oportunidad y dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y él conoce las razones. La razón es que la prueba de vuestra fe va a producir algo en nuestra vida. ¿Qué produce? Produce paciencia. Y luego en el versículo 4 nos dice que la paciencia tenga su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos, fíjate, el resultado de todo es para que seamos como perfectos. ¿Qué es perfecto? Pablo, un hombre espiritual, también le escribe a Timoteo y dice que hasta que llegues a ser un varón, ¿cómo? Entonces ahí apuntamos. ¿Eres perfecto ya? Pues todavía te queda mucho que ser. Todavía te queda mucho que madurar. También dice que cabales. ¿Sabes lo que es cabal? ¿Contiende? Consciente. Ah, consciente. No, digo porque contiende no. Pero consciente, es decir, que tiene sus 5 sentidos bien, está lúcido, vamos, está lúcido, ¿no? Entonces, para que seamos así, perfectos y cabales, con lucidez, con los 5 sentidos bien ejercitados, para que no nos confundamos lo espiritual con lo material, el hombre espiritual con el hombre carnal, con el viejo hombre, que no haya confusión. ¿Sí? Y a eso se le llama ser cabal. Aquel endemoniado al que liberó Jesús, que estaba poseído, dice que cuando Jesús lo liberó y lo sanó y lo restauró, dice que el hombre de repente se encuentra vestido, porque andaba desnudo, vestido y en su juicio cabal. Ahora puede tener un juicio equilibrado y una razón en su vida con claridad. Juicio cabal, lo exacto. Eso habla de lo exacto, de no estar errado, de tener lucidez, de, como decía Viviana, que no sé qué dijo. Consciente. Gracias, Viviana. 3 cosas vamos a ver. 3 cosas que vamos a arrojar, y Santiago nos arroja luz ahí en ese texto. 3 cosas. Una, nos habla de las pruebas, ¿sí? Las pruebas. 2, nos habla también de la paciencia. Y es más, él dice que tenga la paciencia su obra completa. Entonces hay que completar eso. Tenga la paciencia su obra completa. Vamos a meditar en eso, qué significa. Y número 3, habla de que no os falte cosa alguna. Y eso nos habla de estar completos en Él. Completos en Cristo Jesús. Así es que
te invito a que estés atento en esta mañana para poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Número 1, las pruebas. Las pruebas son como un examen, vamos a decir. Es como un examen que revela qué tanto hemos entendido, pero qué tanto también hemos crecido. Cuánto hemos comprendido, cuánto hemos crecido, eso lo revelan las pruebas. Es como un examen. A veces nuestras vidas tienen conocimiento, pero cuando llegan las pruebas, ese conocimiento parece que se desvanece. Y entonces, lo que sale de nosotros, las reacciones, las actitudes y todo eso, no corresponden a un crecimiento madurez, sino que corresponden más bien al hombre carnal, al hombre viejo, ¿no? Entonces, ¿qué revela? Pues revela que las pruebas revelan, es como un examen que revela el nivel de crecimiento que tenemos, el nivel de conocimiento que tenemos, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es cuando te encuentras en la prueba, las reacciones. Porque el tener conocimiento no te obliga a reaccionar, por lo tanto, sabemos, pero como no estamos en el horno de fuego, pues no se revela lo que hay. Pero cuando estamos allí en medio de la prueba, entonces lo que se revela es lo que hay dentro. Y allí se ve. Entonces allí ese es el barómetro para medir nuestro crecimiento espiritual. Dios permite las pruebas, pero no para destruirnos. Dios no permite las pruebas para destruirnos. Él las permite para madurarnos, para madurar en nuestra vida, para crecer. Mira, la fe de un cristiano se fortalece bajo la presión de las pruebas. ¿Sí? Allí se fortalece la fe, allí se desarrolla la fe, allí es que nuestra fe toma fuerza y vigor. Mira, así como el hierro en el fuego, ¿sí? Como el hierro en el fuego, así también la fe se purifica en las pruebas. Cuando tú metes un trozo de hierro en el horno de fuego, se pone al rojo vivo, ¿sí? Bueno, ¿eso destruye al hierro? ¿Lo destruye? No lo destruye, lo hace más fuerte, pero aparte de que lo hace más fuerte, también lo purifica, lo limpia de toda impureza que pudiera tener adherido al hierro. Entonces, de esa misma manera, la fe sometida a prueba, es como ese instrumento que usa Dios para purificarnos, para hacernos crecer. Y es necesario entonces que seamos metidos en el horno de la prueba, ¿sí? Porque allí es donde Dios hace su obra. Ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto, de hombres y mujeres que habían fortalecido su fe, hombres y mujeres que tenían cierto nivel espiritual ya, habían crecido, tenían una base, una fe sólida, firme, estable, y eso es el resultado de un crecimiento espiritual. ¿Saben que hemos estado hablando todo este tiempo atrás acerca de poner las bases? Pero ahora estamos viendo el resultado de haber crecido espiritualmente. El resultado de haber crecido. Porque el que ha crecido, en el caso de Job, sale victorioso de la prueba. Porque Job vivió una prueba impresionante. Yo creo que nadie jamás vivió una prueba como la que vivió Job. Aún Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, pero no llegó a sacrificarlo, pero en cambio Job sí que perdió a toda la familia. Entonces, mayor todavía que la prueba de Abraham fue la prueba de Job. De ser un hombre rico, próspero, tener una familia grande. Saben que en aquel tiempo tener familia grande era sinónimo de la bendición de Dios. Entonces él tenía una familia muy grande, muchos hijos, 7 hombres y 3 hijas. Y era un hombre muy rico, pero en un momento vinieron las noticias en su vida. Un mensajero detrás del otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. No se había repuesto de un golpe
cuando ya le vino el otro. Y aquí viene, conocen la historia de Job, ¿verdad? Bien, entonces me ahorro de citarla, pero en el momento en que Job recibe todo eso, cuando ya ha pasado todo eso y él queda solo, porque hasta su mujer le abandonó, cuando él queda solo, entonces fíjate lo que Job dice. Fíjate lo que Job dice. En Job 1:22, él dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede decir eso después de haber perdido a toda la familia? Sin justificación alguna. Siendo un hombre que caminaba en santidad, en la verdad, en integridad, en honestidad, en el temor de Dios, y pierde todo. Pierde familia, pierde ganado, pierde hacienda, pierde todo. Y de su boca, después de haber perdido todo, haber pasado por esa prueba, sus palabras que salen de su corazón: Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo salió Job de esa prueba? Salió victorioso, salió en victoria, salió, manifestando en su vida el crecimiento espiritual que había en él. ¿Se das cuenta? Otra persona, quizás si fuese otra persona que no habría crecido tanto espiritualmente, ni le había tenido un compromiso tan fuerte como lo tenía Job con Dios, pues posiblemente hubiese respondido como la señora de Job. ¿Cómo respondió la señora de Job? ¿Todavía mantienes tu integridad a Dios? ¿Todavía con todo lo que nos ha pasado y todavía tienes tu fe? ¿Todavía confías en Dios? ¿Todavía oras a Dios? Y le dice: maldice a Dios y muérete. Ahí te quedas. Me voy. Señal de que de inmadurez. Entonces, las pruebas, fíjate, las pruebas, cuando hay crecimiento en nuestras vidas, Dios nos prepara a través de pruebas inferiores para perfeccionar nuestra vida, haya crecimiento, madurez en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu, a tal punto de que en las horas de las pruebas que atravesemos, por difíciles que sean, podamos tener una respuesta como el de Job y podamos mantenernos firmes en la fe, firmes en los caminos de Dios, firmes siendo fieles a Dios, y que no en las pruebas de la vida nos salgamos como la mujer de Job. Entonces, el resultado de cultivar una vida profundizada, sus raíces en Cristo Jesús, edificar sobre la roca, caminar en los caminos de Dios, amando a Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida en la manera que la vamos entendiendo, eso te prepara, va trayendo crecimiento y madurez, y eso te hace responder en las pruebas, por difíciles que sean, como Job. Como Job. Fue fuerte. ¿Cuántos han pasado esa prueba? Ahora, ¿cuál es tu prueba? Comparada con la de Job. Pero algunos dicen: ay, es que estoy atravesando unas pruebas, unas luchas, como la de Job. ¿Es como la de Job? La fe se fortalece bajo la presión. La fe es probada en el fuego de la prueba, fíjate. Ahí se probó la fe, la obediencia, la integridad, el corazón puro que Job tenía para Dios. Ahí se revela, ahí se muestra. ¿Sí? Fíjate, primero de Pedro también nos habla acerca de esto. Dice: para que sometida a prueba. ¿Qué cosa? Sometida a prueba. Sometida a prueba, dicho de otra manera, puesta a prueba vuestra fe.
para que puesta a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero sea, prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Ahora, dice Pedro, lo que está queriendo hablar ahí es que dice que la prueba es sometida, o sea, la fe es sometida a prueba. ¿Para destruirla? No, para fortalecerla. Recuerda que el hierro, hablábamos que el hierro cuando se mete en el horno no es para destruirlo, es para fortalecerlo, para limpiarlo de impurezas, para purificarlo. Y él está tomando ese ejemplo y él habla del oro. Dice, mucho más preciosa que el oro. El oro es otro material que es exactamente lo mismo. El oro con el fuego no se destruye, se purifica y todas las impurezas desaparecen. Entonces él habla, dice, el cual se prueba con fuego. Entonces cuando sea probado por el fuego de la prueba, el resultado de eso sea que se encuentre, sea hallada en alabanza. Ahora, cuando Job atraviesa esa prueba, ¿cómo fue el resultado de Job? ¿Le dio honra a Dios o no? Le dio honra. El resultado de la prueba de Job honró a Dios, glorificó a Dios, manifestó a Dios. Y yo me imagino a Dios en el cielo con una sonrisa de oreja a oreja, alegrándose de su siervo Job y encima chinchándole al diablo. ¿Has visto? ¿No? ¿Has visto? ¿Te das cuenta? ¿Lo captas? Ahí lo tenemos. Entonces, igual que el hierro se fortalece al ser forjado con fuego, la fe se purifica y se hace más resistente en medio de las pruebas. Entonces las pruebas son necesarias. ¿Qué decía Santiago? Tener por gozo. No por gozo, por sumo gozo. ¿Ahora te alegras en medio de la prueba? Uy, uy. Uy, uy, uy. Parece que no nos alegramos. Pero hermano, fíjate lo que Santiago dice. Alegraos cuando se lleguen diversas pruebas, porque la prueba produce. La prueba no es para destrucción. Es para producir en nosotros, producir crecimiento, producir temor de Dios, producir fe purificada. Mira, otro ejemplo. La fe toma firmeza y se vuelve inquebrantable cuando uno va creciendo en los caminos de Dios. Fíjate, aquí en el libro de Daniel encontramos a tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Fueron tres hombres que estos tres hombres se negaron a inclinarse ante una estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, y él había dado una orden que todo el mundo en Babilonia, todo el mundo tenía que postrarse delante de la estatua y adorarla. Y ahí encontramos a estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos dijeron, nosotros no nos postraremos ante la estatua ni tampoco la adoraremos. Y les dice esto al rey. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, que ellos tenían la certeza de que los iba a librar, pero también dijeron, y si es voluntad de Dios que atravesemos por ahí y no nos libra, pues que no nos libre. Pero que sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Fuerte eso, ¿no? Ahora, ¿saben lo que ocurrió después de esto? ¿Saben lo que ocurrió? Mira, Noelia, muéstraselo. Mira lo que ocurrió. Que fueron lanzados a un horno de fuego. ¿Y sabes que ese horno de fuego, dice la Biblia, que lo calentaron 7 veces más?
sea, que antes de caer ya estabas achicharradito. 7 veces más. Eso es lo que a ellos les esperaba el no postrarse a adorar a la estatua. Pero ellos eran espirituales. Su fe había sido inquebrantable. Su confianza en Dios estaba intacta. El anhelo de su corazón por servir y ser fiel a su Dios era inquebrantable. Ellos ya habían atravesado muchas pruebas en la vida y Dios los había fortalecido. Ahora llegan aquí, que digamos que es la prueba mayor. Y es que Dios te viene preparando a través de las pruebas pequeñas. Dice la Biblia que no te dará más de lo que puedas soportar. Pero es como que va en aumento. Para destruirte, no. Para que vayas creciendo. Para que vayas avanzando en los caminos de Dios. Digamos que esta era la prueba culminante en la vida de estos 3 varones. Que ven el fuego allí, que ven el horno ardiendo y oyen la orden. Caliéntalo 7 veces más. Pero su fe, a través de todas las pruebas que venían atravesando, se volvió inquebrantable. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Ahí lo tenemos. Que sepas, Dios nos puede librar, pero que sepas que si no nos libra y es voluntad de Dios que nos eches allí, nosotros no vamos a servir a tus dioses. Así que fueron arrojados. La fe de estos hombres fue tan firme como el hierro que no se quebró ante las pruebas, ante la lucha de la vida. A veces nosotros nos enfrentamos a luchas o pruebas o situaciones en la vida que pueden parecernos y pueden ser, no es que nos puedan parecer, es que puedan ser fuertes y puedan ser a veces quebranto de salud o una pérdida de un ser querido, en fin, son cosas fuertes que vivimos. Pero si tú has crecido espiritualmente, si tú tienes una relación estrecha con Dios, con un carácter formado, con una madurez ya estable, por más fuerte que sea la prueba, tú permanecerás fiel, como ellos. Porque, oye, no era pequeña la prueba, pero su fe fue, ¿cómo? Inquebrantable. Es decir, que el horno no los quebró, que el horno no le obligaron a retractarse de Dios, que no les llevó a quebrar los mandamientos de Dios, a desobedecer a Dios. No, se mantuvieron firmes, aunque me echen al horno de la prueba. ¿Y saben lo que ocurrió, no? Que Jesús entra en el horno de fuego con ellos y comienza a pasearse en medio del horno de fuego ardiendo. Y dice que ni un solo pelo de su cabeza se quemó. Es más, ni la ropa olía humo cuando salieron de allí. Y esto causó tal impacto en Babilonia que ordenó el rey Nabucodonosor que de ahora en adelante solo se adorara al Dios de Daniel, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Impresionante testimonio. Pero tuvieron que atravesar la prueba. ¿Sí? Entonces la prueba, si estás atravesando por pruebas, la prueba no viene para destruirte, viene para que crezcas, que madures, que tu fe se robustezca, que se haga firme, estable, inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. La paciencia que perfecciona. Que Santiago nos habla de la paciencia que perfecciona, es decir, mantenga la paciencia su obra completa. La paciencia nos perfecciona. La madurez espiritual nos enseña a esperar en Dios sin desesperarnos. Te lo repito. La madurez espiritual nos enseña a esperar en Dios sin desesperarnos. Amén. Porque nosotros somos muy impacientes y todo lo queremos ya. ¿Sí o no? Amén. El crecimiento espiritual lo queremos ya, sin pasar por las pruebas. Y no, ahí tienes que atravesar por las pruebas.
porque las pruebas son el instrumento que Dios usa para hacernos crecer. Entonces es necesario. La paciencia es el proceso que nos va moldeando hasta la madurez espiritual. Son procesos que vamos viviendo. Una persona que se convierte y comienza a caminar con Jesús, bien, no puede tener esa madurez espiritual, pues necesita vivir unos procesos. Proceso de ser restaurado, también de perdonar, ¿verdad? Por ejemplo, solemos venir dañados del mundo, con heridas por otras personas que nos hicieron daño, etcétera, y venimos con rencores, venimos con odio a gente, venimos con ganas de que se muera fulano, y entonces, claro, Jesús dice, si no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces tienes que perdonar, pero uno no perdona de la noche a la mañana. Entonces Dios te mete en un proceso para que tú entiendas y prepara tu corazón para que tú llegue un momento en tu vida que estás dispuesto a perdonar y perdonas de corazón. Y entonces das un paso gigante en tu fe en Dios. Pero sin ese proceso no puede haber crecimiento, porque Dios no edifica sobre las ruinas, Dios edifica sobre la roca. Porque edificar sobre las ruinas cualquier viento, no, Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces es necesario entrar en esos procesos. Entonces entramos en un proceso y Dios nos va llevando, va tratando con nuestras vidas, con nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestra alma, va sanando, va restaurando, va liberando nuestra vida de ataduras y de un montón de cosas que traemos al Señor cuando venimos a Él. Pero es un proceso. Entonces hay que tener paciencia. Dile a que tiene a tu lado, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y ahora, te digo también, tienes que tener paciencia con el otro. Tienes que tener paciencia con el otro. ¿Por qué con el otro? Porque está viviendo su proceso y a veces queremos que la gente ya nos siga, y a veces queremos que la gente ya esté predicando y queremos que la gente ya esté adorando y que la gente esté, y no, todavía no es el momento, tiene que vivir su proceso. Entonces queremos nosotros llevar a la gente por delante de Dios. No, Dios tiene que hacer un proceso, es un proceso. Entonces tenemos que tener paciencia con el que viene más atrás, ¿o no? Y con el que todavía no entiende las cosas, pero se cree que sabe más que tú. Y tú dices, pero si lleva 2 días y si... Pero tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Pacientemente esperé. La paciencia. Dice Santiago que tenga la paciencia su obra completa. Entonces la paciencia no es el proceso que nos va moldeando hasta la madurez espiritual. Mira, una ilustración aquí, por ejemplo, de lo que acabo de decir. Son esos frutos que ves ahí. Ahí ves 2 frutos. ¿Sabes lo que son esos frutos? Sí, ponlo. Hay que tener paciencia con la Noel y hay que tener paciencia. Como una fruta sin comer. Los frutos, ahí los 2 frutas que hay. ¿Sabes lo que es eso? Eso se llama madroño. Bueno, aquí, en este lado, aquí lo tenemos verde. ¿Tú crees que puedes tomar un madroño verde y comértelo? ¿Cómo te vas a ver? Amargo, feo, ¿no? Entonces, tienes que esperar a que madure, ¿no? Para que dé un sabor dulce, ¿sí o no? Entonces así es nuestra vida también. Y sabes que eso es un proceso, eso no madura de un día a otro, eso tiene su proceso. Un día nació, el rabito ahí nació, pero ahora tiene que ir engordando, creciendo, y un proceso de madurez. Tiene que vivir ese proceso de madurez. Nosotros los seres humanos somos iguales. Un día nacimos espiritualmente
pero vamos creciendo y vamos madurando poco a poco en el proceso. Entonces no querramos ser dulces o pretender que el otro ya esté dulce para poder ya tener esos sabores si todavía está verde. ¿Qué tienes que tener? ¿Qué? Paciencia. Tienes que tener paciencia. El marido con la esposa tiene que tener y la esposa con el marido. Paciencia. Mira lo que dice Romano acerca de la paciencia que se perfecciona. Romano, ahora tienes que subir arriba, creo, ¿no? A Romanos 3, 4 y 5. Dice allí el apóstol Pablo, nos gloriamos, que quiere decir que nos alegramos. Fíjate qué cosa va a decir Pablo que se alegra. Se alegra en las tribulaciones. O sea, esto como que humanamente uno dice, esto está equivocado aquí. Porque se necesita tener entendimiento espiritual para poder entender lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Alegraos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ahí está, ¿produce qué cosa? Paciencia. Más la paciencia que produce, prueba. ¿Y la prueba? Entonces, es algo que el Señor nos mete en esos procesos para producir. ¿Producir qué? Producir en nuestro corazón, producir en nuestra vida espiritual, producir en nuestro carácter. Dios va formando nuestro carácter a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, y es necesario, en Hechos, decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. La paciencia entonces nos perfecciona porque va formando un carácter probado. Va formando un carácter probado en nosotros y lleno de esperanza y firme en Dios. También la paciencia que nos perfecciona en en Hebreos 10:36. Mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Porque es necesaria, ¿qué cosa? ¿Es qué? Es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Mira, alguien inmaduro, señal de inmadurez, mira, señal de inmadurez es alguien que reclama las promesas de Dios, que te dice, pero yo tengo promesa de Dios porque la Biblia dice esto. Muy bien, pero mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo que... para que habiendo que hecho. No es conocer. O sea, hacer no es conocer. No sé si lo captas. Porque alguien reclama la promesa. Y aquí está escrito y yo lo reclamo. Pero la pregunta sería, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque el escritor de Hebreos aquí dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, el resultado de eso, que sea, que obtengamos las promesas. Entonces, alguien que busca las promesas sin hacer la voluntad de Dios, señal de inmadurez. ¿Cómo leemos? ¿No? A veces leemos lo que queremos, a veces. La paciencia entonces nos perfecciona al sostenernos hasta ver cumplidas las promesas de Dios. Otro texto, Lucas, fíjate, este fue Jesús, el mismo libro. Con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué cosa? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No las almas de otros, las vuestras y de Jesús. La paciencia entonces perfecciona nuestra salvación porque nos mantiene firmes hasta el final. Firmes. En resumen, la paciencia perfecciona porque nos madura en la fe, porque nos fortalece en el carácter, también nos sostiene en esperanza y nos guarda hasta el
final. Punto número 3 de lo que Santiago hablaba en aquel texto, ¿no? Es de que la plenitud en Cristo, dije, sin que os falte cosa alguna. Decía el texto, el primero que leímos de allí de Santiago, ¿no? Sin que os falte cosa alguna. Y eso nos habla de la plenitud en Cristo. El objetivo de las pruebas es que lleguemos a ser completos sin que nos falte cosa alguna. Mira, un ejemplo. Un atleta no se forma en un día, ¿verdad que no? O sea, alguien que compite a nivel mundial o europeo, como sea, no se forma en un día. Uno no va a una competición de un día para otro. Un día se levanta, hoy me apetece ir a correr, me voy a apuntar al campeonato del mundo de atletismo. Eso no es así, ¿verdad que no? Hay todo un proceso, y hay todo un entrenamiento, y hay todo un trabajo, y eso necesita disciplina, necesita formación, necesita invertir mucho tiempo, cuidarse su alimentación mucho. Es decir, eso lleva tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, necesita entrenamiento continuo, y así nosotros también, porque dice el texto, decía, para que seamos completos sin que nos falte cosa alguna. Ahora, cuando, mira, señal de un inmaduro, cuando que no nos falte cosa alguna, que no me falte casa, que no me falte carro, que no me falte dinero, que no me falte salud, que no me falte... ¿Se refiere a eso? No se refiere a eso. Pues no se refiere a las cosas materiales, pero el inmaduro automáticamente se va a pensar en lo material. ¿Por qué? Porque su vida está llena de materialismo y no de espiritualidad. Pero él no está hablando de eso. Mira, que no nos falte la paz, que no nos falte el gozo en medio de las pruebas y dificultades, que no nos falte el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que no nos falte la palabra viva en nuestro corazón, que no nos falte la paz de Dios, que nunca falte de nosotros el respeto, el temor a Dios, que no nos falte cosa alguna, que nos desarrollemos en todas las áreas, ¿sí? Y para eso se necesita entonces estar ahí continuamente. Colosenses nos habla esto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nuestra plenitud está en Cristo, y las pruebas son el proceso por donde esa plenitud se va formando en nosotros. Por ejemplo, que no nos falte la paciencia, como acabamos de decir. Bueno, Dios te mete en procesos para desarrollar tu paciencia, para que adquieras ese crecimiento en la paciencia, para que no te desesperes. Ahora, al principio te desesperas, pero cuando Dios te mete en el proceso, va trabajando en tu corazón y de repente vas creciendo en la paciencia. Antes no eras capaz de esperar un minuto. Llega un momento que ya aguantas hasta 2 minutos. Llega el momento que aguantas hasta 5 minutos. Y así vas progresivamente desarrollando la paciencia en tu vida. Entonces llega un momento que la paciencia la tienes. Esperas en Dios. No te impacientas, no te desesperas, eres paciente. Esperas el momento de Dios, esperas una respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos, preguntamos a Dios por una respuesta y antes de que conteste ya hemos ido nosotros y hemos actuado por lo que hemos pensado? Y no hemos esperado respuesta de Dios. Impacientes. Entonces, desarrollan la paciencia y esperan la respuesta de Dios. Y ahí podríamos hablar en todas las áreas, ¿verdad? Para completarnos. Nuestra plenitud está en Cristo y las pruebas son el proceso donde esa plenitud se va formando en nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis
padecido un poco de tiempo, que hayáis que... Oye, ¿cómo estamos esta mañana, padecer pruebas. Para que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero ¿cómo nos va a perfeccionar? ¿Cómo nos va a afirmar? ¿Cómo nos va a fortalecer? Porque ahí anteriormente lo hemos leído. Aunque tengáis, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, a través del padecimiento también. Es otra cosa que el Señor utiliza, el sufrimiento, el padecimiento, para formarnos en Él. ¿Sí? A través del sufrimiento, Cristo nos perfecciona y nos completa en Él. Yo sé que a ninguno nos gusta entrar en estos procesos, pero es el proceso que Dios diseñó. Y si lo aceptas, creces y maduras. Y si no lo aceptas, te quedas como un bebé toda la vida. En algún punto de tu vida cristiana te estancaste. Y luego, si pasan los años, sigues congregándote, pero sigues siendo un inmaduro. Ahora, si tú permites a Dios y entras en los procesos de Dios, Dios te va llevando en esos procesos, y esos procesos te levantan, te ayudan, te forman el carácter de Dios, te hacen crecer, madurar, te hacen tener una firme, inquebrantable, estable, te hace caminar en la fe, en el poder de Dios, esperanza en Dios. Sí, pero tenemos que atravesar todo esto. Filipenses, estando persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las pruebas son parte de la obra que Cristo usa para perfeccionarnos y completarnos en Él. No es así con un chasquido de dedos que Dios pudiera hacer. Tampoco es con una varita mágica que viene y nos toca. No, Dios nos mete en el horno de la prueba, del sufrimiento. Termino. Concluyemos. El creyente maduro, ese no se derrumba ante las tormentas. El creyente maduro permanece estable, por más fuerte que sea la tormenta. Mira, el horno de fuego, ¿tú crees que eso fue fuerte o fue doloroso? Fuerte, muy fuerte. Y podríamos hablar de otros ejemplos, también muy fuertes en la Biblia, pero estaríamos toda la mañana aquí, te dejaría sin croquetas de estas que han preparado, ¿no? Entonces, no. Cada prueba nos hace más fuerte. Dile al que tiene a tu lado, cada prueba te hace más fuerte. Más fuerte. Ahora, para que eso sea una realidad, tiene que haber una buena disposición en nuestro corazón. Porque si hay una mala disposición de queja, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué? Y peleas con Dios. Pablo decía, ¿por qué das coces contra el aguijón? Le decía Jesús a Pablo. ¿Sabes lo que es dar coces contra el aguijón? ¿Sabes lo que eso te produce? Dar coces, ¿quién da coces? Un animal, un caballo, por ejemplo, ¿no? Da coces. Imagínate que está dando coces contra un aguijón. Imagínate, un clavo que lo tiene detrás. Entonces está dando coces contra el aguijón. ¿Qué está haciendo el caballo? Está destruyendo el mismo. Se está matando el mismo. Y a veces, cuando empezamos a quejarnos y a pelear con Dios, ¿por qué? Porque tengo que pasar por aquí, porque enfermo, porque con necesidad económica, con esta cosa, con la otra, y con tantas, y empezamos a quejarnos con Dios, eso es como dar coces contra Dios. Te estás hiriendo tú mismo. Estás haciendo el proceso mucho más largo, estás haciendo el proceso mucho más, con mucho más sufrimiento. Y si soportas el proceso de Dios, al final tardará una eternidad en completarse el proceso, si es que aguantas. Cuando
teniendo una actitud correcta delante de Dios, el proceso dura lo que tiene que durar, vives un proceso sin dañarte el corazón, sin salir resentido, sin queja, y es mucho más fácil para Dios y para ti. Y el proceso se acorta. O sea, de nosotros depende acortar los procesos o alargarlos. Las pruebas son el gimnasio de Dios para fortalecernos. No te compartí el tema. ¿Sabes cuál es el tema de este tema, de esta enseñanza? La madurez. La madurez que soporta las pruebas. Si no hay madurez, es posible que no soportemos las pruebas. Y nos quejemos. Y perdamos el norte. Perdamos el norte y hasta perdamos la comunión con Dios. Pero Dios hará un pueblo fuerte aquí entre nosotros. Yo lo tengo. ¿Sí? Dios nos está formando y Dios está queriendo que crezcamos. Y Él está preparando nuestro corazón para que el crecimiento se dé en nuestra vida. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Para que debiendo de ser ya maestros, no seamos niños todavía. Para que debiendo de comportarnos así como con queja y con estas cosas, que seamos como Job, que seamos como Cedrac, Mesac y Abednego, que en las pruebas más fuertes de la vida glorificaron a Dios. Y su testimonio honró a Dios. Y Dios los bendijo en gran manera. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, oh Dios, que es poderosa, Jesús. Tu palabra que nos enseña a vivir, a preparar nuestro corazón, Señor, para que tú puedas completar la obra que un día comenzaste en nuestra vida. Señor, oro en esta mañana por cada uno de mis hermanos aquí. Señor, yo no sé, cada quien seguro está atravesando por diferentes pruebas, diferentes luchas, con necesidades. Pero tú estás formando su carácter, Señor. Tú estás haciendo tu obra en lo secreto en sus vidas. Y yo quiero agradecerte por ello. Y quiero rogarte por cada uno a nivel personal. Ruego, Señor, que su fe no falte en medio del horno del fuego. Que su fe vaya en aumento, sea purificada, sea inquebrantable, Señor. Oro, Señor, para que ellos puedan dar testimonio en todo tiempo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Dios de sus vidas y que no se postrarán ante ninguna circunstancia, ante ninguna prueba, por difícil que sea, porque entendemos que tú estás con nosotros, Señor, y tú nos librarás. Y si no nos libras, Señor, esperanza tenemos para verte cara a cara y encontrarnos contigo. Señor, gracias por cada hermano aquí que se esfuerza por agradarte a ti cada día. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay hermanos aquí que están atravesando un momento difícil en su vida y necesitan ser fortalecidos, necesitan un toque de tu gracia, necesitan un toque de tu poder, Señor. Yo oro que en esta mañana salgan de tu casa renovados, fortalecidos, avivados, empoderados por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que puedan enfrentar todo aquello que les depara la vida y puedan salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las luchas.
Bendigo a cada hermano, Señor, a cada hermana. Y oro, Espíritu Santo, que tú la llenes a cada uno a nivel personal. Que la unción del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Esa unción que pudre yugos, esa unción que rompe cadenas, esa unción que trae fe, esperanza, confianza en Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Señor, hay un anhelo profundo en nuestro corazón. Queremos crecer, madurar. No queremos ser los mismos de siempre, con el mismo lenguaje de siempre, con la misma actitud de siempre. Queremos madurar, Señor. Queremos ser hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que te honran. Señor, si hay alguna persona aquí que en algún punto de su vida se estancó, que pasaron los años pero no creció, yo oro para que sea tocado por tu Espíritu. Señor, que se arrepienta de sus pecados y que camine, Señor. Camina con Jesús. Camina con Jesús. Toma de la mano de Jesús y camina con Él. Él te llevará de victoria en victoria. Él hará que tu vida prospere. Él hará que tu espíritu crezca, madure y se desarrolle. Él formará su carácter en ti. Él te transformará para que tú puedas resplandecer como luminares en el mundo. Él hará una obra extraordinaria en tu vida. Él cambiará y transformará tu corazón. Un corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, sensible a la voluntad de Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, en particular. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana aquí al altar. Si hay alguna persona que necesita que sus fuerzas sean renovadas, si hay alguna persona que en esta mañana reconoce y necesita un despertar en su vida, yo te invito a que pases aquí al frente, vamos a orar, vamos a tener un momento